Y cada vez que haya ignorancia en una persona, en una casa, va a haber conformismo. Las actitudes conformistas en la gente se dan es porque no tienen la influencia de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú eres una persona apegada a Dios, apegada a su espíritu, siempre vas a tener fe. Y la fe va a producir un capítulo siguiente de lo que tú estás viviendo. No te vas a quedar como que, ay, ya no puedo hacer nada. No, porque tienes a un Dios que puede transformar todo. Entonces, mi fe del año pasado tiene que ser renovada. Pero Él dice, y no se conformen con los deseos. Eso me indica a mí que yo progreso, yo surjo en la medida que hay una novedad de Dios que yo recibo. Diga conmigo, yo necesito recibir algo nuevo del Señor. ¿Cómo se sienten hoy? Bien. ¿O no se sienten un poquito más rellenitos? Año nuevo, barriga nueva. Deseo que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Estamos en uno de los mejores tiempos para la iglesia. Digo a la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo. Dios va a hacer una obra tremenda en su pueblo y tenemos que dejarnos llenar por estos deseos de Dios. ¿Sí? Yo creo que cada uno de nosotros anhela algo mejor, ¿verdad que sí? Y yo creo que Dios también lo quiere con nosotros. Su palabra dice que iremos de gloria en gloria. Quiere decir que Dios piensa siempre para darnos algo mejor, algo nuevo. ¿Está bien? Yo le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Primera de Pedro capítulo 1. Si tiene su Biblia, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, si no, ahí está en la pantalla para que lo lea. Yo no sé quiénes de los que están aquí les gusta Netflix o ven alguna aplicación o les gusta algún libro, y cuando usted agarra una serie o un libro que le gusta es difícil dejarlo, ¿sí? Y esto es lo que me está pasando ahorita con este libro, esta carta de Pedro. Estoy como leyéndolo otra vez y cada vez que lo leo me doy cuenta de la profundidad que este hombre alcanzó con el Señor. Yo creo que Dios hizo una obra dual, así como cuando Jesús llevaba a Pedro en la barca y lo llevaba al mar para que pescara bastante. Yo creo que también lo hizo de manera espiritual, porque Dios le dio una profundidad a este hombre con fe, con sabiduría y también con grandes habilidades espirituales. Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos ver, que muchas veces no conectamos lo que nos está sucediendo con el plan de Dios internamente en nosotros. Y tiene que surgir este entendimiento, ¿no? Todo lo que a nosotros nos pasa tiene que ver con lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Amén. Y Dios va a utilizar, como lo hizo con Pedro, puede ser las redes, puede ser nuestro trabajo, puede ser las relaciones que tengamos para que esa obra interior camine. Amén. Para que esa obra camine. Entonces tenemos que encontrarle la conexión. ¿Por qué estoy viviendo esto? Lo que estoy viviendo, Dios está haciendo una obra dentro de mí. Amén. Muchos de nosotros hemos leído las historias de Pedro, ¿verdad que sí? Lo loco que era Pedro, lo volado que era, lo entregado que era Pedro, pero Dios lo transformó. Amén. Mira a la persona que tú le dile, Dios te va a transformar. Dile, Dios va a utilizar todo lo que tengas para transformarte. Amén. Entonces vamos a leer desde el versículo 13, capítulo 1, verso 13 al 19. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Diga, Dios me rescató a través de su sangre. La obra que Él hizo en la cruz, derramar su sangre, fue una obra de rescate. Él me salvó para que yo le sirviera. Amén. Entonces, este tema que quiero compartir hoy con ustedes se llama nuevos deseos. Repita conmigo, nuevos deseos. Diga conmigo, nuevos deseos. Todas las cosas que son nuevas generan emoción, ¿verdad que sí? Todas las cosas que son nuevas también despiertan alegría, despiertan un movimiento dentro de nosotros. Pero, brincas de alegría, muy bien. Todas las cosas que son nuevas te dan como un impulso, ¿no? Para vivir mejor. Claro, también depende de la persona que lo reciba, ¿no? Por ejemplo, hay personas que reciben un regalo. ¿Cuántos recibieron regalos en Navidad? Así que no. Hay personas que reciben regalos y cuando reciben regalos ellos planifican. Oh, esto me lo voy a poner, por ejemplo, si es una camisa, esto me lo voy a poner el 3 de marzo en la tardecita que tengo una reunión por allí. ¿Sí? Ese es un tipo de personas cuando reciben algo nuevo. Pero hay otras personas que cuando reciben algo nuevo, como dicen en mi país, no aguantan 2 pedidas, sino que de inmediato se lo ponen. ¿Sí? Yo tenía un tío que cada Navidad que nosotros le dábamos regalos, él decía, para luego es tarde. Mejor me lo pongo ahorita, no vaya a ser que me muera y venga y lo aproveche otro y yo me lo perdí. ¿Sí? Entonces, depende de la persona también, ¿okay? No estoy diciendo que este es un pensamiento mejor que el otro, pero yo creo que me identifico más con las personas que empiezan a disfrutar las cosas desde que la tienen. Que empezamos a disfrutar las cosas desde que las recibimos. ¿Okay? Y no quiero sonar imprudente ni nada, que no pienso en el futuro, ni mucho menos, pero creo que si Dios nos da algo es para disfrutarlo desde el momento en que nos lo da. Diga conmigo, si Dios me da algo, es para disfrutarlo desde ahorita, no para guardarlo. Y cuando leo la Biblia me doy cuenta también que es así, ¿no? Por ejemplo, la gente que Dios le dio el maná y ellos decidieron guardarlo, ¿qué pasó con el maná? ¿Qué pasó con el maná? Se pudrió, el maná se pudrió, ¿sí? Ellos quisieron esconder, guardar para el otro día y se pudrió. ¿Qué pasó con el hombre, aquel que recibieron los talentos, aquel que escondió el talento? ¿Qué pasó? Le fue mal porque no puso en obra lo que había recibido. Se me viene también a la memoria cuando el faraón tiene las plagas de ranas. ¿Se acuerdan que Moisés le estaba diciendo, deja ir el pueblo o si no Dios te va a castigar con plagas? Y él dijo, no se van a ir. Y Dios dijo, bueno, plagas de ranas. Y ya el tipo estaba tan obstinado que decía, ya no quiero tener más ranas. ¿Sí? Y llamó a Moisés y le dijo, quiero que me quite las ranas. Y Moisés le preguntó, ¿cuándo? Y él le dijo, mañana. Si estás obstinado por las ranas y te da Dios la oportunidad de que digas, hoy es el milagro, ¿tú vas a decir mañana? Yo digo que las cosas nuevas hay que disfrutarlas. Yo pienso esto, ¿no? Yo creo que es mejor disfrutarlo hoy en fe que guardarlo para mañana con miedo. Hoy en fe, diga, hoy en fe, que mañana con miedo. Yo puedo recibir una bendición de Dios y la puedo tomar hoy. Amén. Dios no tiene problemas con que nosotros usemos lo que Él nos da. Amén. Amén. Y como dice el dicho popular, no dejes para mañana. Ese sí se lo saben y los versículos no, ¿verdad? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo diría, no dejes para mañana lo que puedes disfrutar hoy. No dejes para mañana lo que puedes usar hoy. Si Dios me da un día nuevo, lo voy a disfrutar hoy. Si Dios me da una bendición nueva, la voy a tomar hoy. Si Dios me da una prueba nueva, la voy a atravesar hoy.
Si Dios me da provisión, me la comeré hoy. Si Dios me da un tamal, ay, mi hermano, gloria a Dios por los tamales. Si no se lo come ahora, mañana se echa a perder. Mañana se echa a perder. ¿Me lo voy a comer? Hoy. Yo quiero disfrutar hoy. Mucha gente se centra en planificar y no estoy en contra de esa gente, pero nosotros debemos vivir en fe. Amén. ¿Vivir en qué? En fe. El profeta Isaías dijo, hoy es el día de la salvación. ¿Cuándo? Hoy es el día de la salvación. No mañana, diga conmigo, hoy es el día. Él dijo, ahora es el día de la salvación. Y yo quiero declarar eso sobre mi vida. Hoy es el día de la bendición. Hoy es el día de la sanidad. Hoy es el día de la liberación. Lo tengo en mi fe. Dios verá en qué tiempo lo hace visible o lo materializa. Pero hoy yo lo recibo en mi fe. Diga, hoy tengo fe. Hoy tengo fe. Mañana Dios verá qué hace conmigo. Pero hoy tengo fe. Y lo voy a esperar. Amén. ¿Qué vas a hacer entonces hoy? ¿Vas a quedarte preocupado por el futuro o vas a disfrutar lo que Dios te está dando hoy? Algo nuevo tiene que nacer en nuestras vidas. Algo nuevo tiene que nacer en nuestras vidas. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias. ¿Cuándo? ¿El año que viene? ¿Ah? ¿Cuándo? Ahora mismo, cada mañana. Tú te levantaste despeinado y todo atolondrado para venir a la iglesia, yo sé. Pero antes de venir ya estaba lista, servida la misericordia de Dios para ti. Amén. Estamos entrando en un nuevo año. Diga conmigo, algo nuevo va a aparecer. Algo nuevo tiene que manifestarse. Yo creo que tú le deberías dar un aplauso al Señor, porque llegamos al 2022, atravesamos coronavirus, atravesamos pandemia, atravesamos problemas políticos, atravesamos problemas climáticos y estamos en la casa del Señor. Amén. Mucha gente, como dicen ustedes los mexicanos, no la hizo. Pero nosotros estamos aquí. Amén. Yo no sé si usted ha experimentado esto, pero cuando yo estaba niño, mi papá murió cuando yo tenía 8 años. Y un tío me dio su paternidad. Y cuando nos llevaban en diciembre a comprar la ropa, yo no sé a quiénes de ustedes lo llevaban a comprar la ropa en diciembre, porque en Venezuela es como que es una tradición. Uno tiene que estrenar en los días de 24 y 31. Pero lo llevaban a uno a comprar la ropa y uno estaba tan emocionado que cuando estaba en la línea para pagar y uno tenía la caja de zapatos, uno abría la caja y lo veía. ¡Ay, qué lindo están estos zapatos! Y entonces avanzaba un pasito y volvías a abrir la caja y los veías otra vez. ¡Oh, le voy a echar la cremita! Tal. Hasta que un momento mi tío se dio cuenta de que todo lo que nosotros hacíamos y él empezó cada diciembre y nos decía, ¿te lo quieres poner ahorita? Y nosotros, oh, claro que sí. Entonces, en la misma zapatería, nosotros nos quitábamos los zapatos viejos, los metíamos en la caja y nos poníamos los nuevos. Y uno se sentía el rey del mundo. Tengo zapatos nuevos. El problema era cuando llegábamos a la casa, que nos veía mi mamá o mi tía. ¡Ay, ¿por qué le pusiste los zapatos nuevos a estos muchachos? Pero esa sensación de tener algo nuevo te da a ti la capacidad de disfrutar. Te da la capacidad a ti de poder ver la bendición que tú tienes. A Dios no le preocupa si yo uso los zapatos nuevos hoy, porque Él sabe que va a cuidar mis pies mañana. Él sabe que va a cuidar mis pies mañana. Su palabra dice que Él es quien preserva mis pasos, quien sustenta mis pasos para que mis pies no resbalen. Amén. Diga conmigo, zapato nuevo, vida nueva. Usted no jugaba en México o allá en Guatemala, el que tenía zapato nuevo se le pisaba. ¿Sí? En Venezuela decían zapato nuevo, se pisa. Zapato nuevo se pisa. Miren, Pedro aquí aconseja algo muy interesante. Miren esto, él dice que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Es un poquito, usted sabe, complicado, ¿no? Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Para traducirlo en palabras prácticas, en pocas palabras es, Jesucristo va a manifestar una obra nueva y tenemos que hacer un ajuste dentro de nosotros para poder entenderla. Diga conmigo, si yo no hago ajustes, no podré entender lo que Dios va a hacer. Diga, yo tengo que hacer arreglos. Amén.
Él me está recomendando, tienes que hacer un arreglo en tu entendimiento para que puedas ver, para que puedas procesar las obras que Dios va a hacer en este tiempo nuevo. Miren, entramos en el año 2022, diga gloria a Dios. Yo creo que el año 2022 tiene que ser diferente en nuestras casas, en nuestras familias, tienen que ser diferentes. Este año es diferente, amén. Por lo tanto, yo tengo que amoldarme al tiempo de Dios en esta transición. Yo tengo que abandonar ya lo que pasó el 2021. Amén. Tengo que abandonar lo que pasó en el 2021 y aventurarme en fe a lo que Dios tiene preparado en el 2022. Levante su mano derecha y diga, el 2022 veré la gloria del Señor. Veré cambios en mi vida. Veré cambios en mi casa. Veré cambios en mi trabajo. Veré cambios en mi familia. Veré cambios en mis finanzas. Veré cambios en mi iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pero todo esto si hacemos un ajuste. Amén. Todo esto si hacemos un cambio. Miren, regularmente cuando los tiempos cambian, las personas cambian también. ¿Okay? O deberían cambiar. Ese es regularmente, mi hermano. Por ejemplo, usted no hace hielo de la misma manera como lo hacía antes. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Yo recuerdo que cuando vivía con este tío, había un refrigerador exclusivamente para la comida y había otro refrigerador exclusivamente para el hielo. Yo no sé qué problema había con el hielo en aquel tiempo, pero todos los envases de mantequilla, de mayonesa que se acababan, uno los lavaba bien lavadito y les echaba agua y para el freezer. ¿Sí? Y cuando iban a hacer un jugo le decían a uno, anda a sacar el hielo. Entonces, las primeras enseñanzas que nosotros tuvimos desde pequeños fue a dar puñaladas. Porque cuando nos mandaban a sacar el hielo, uno tenía que caerle puñaladas al hielo y romper el hielo, y eso uno hacía un cochinero por toda la cocina. ¿Ok? Eso era en los tiempos de antes. En los tiempos de ahorita, usted agarra el vaso y le dice al refri, porque el refri ahora es primo de Siri, el de Apple, dame hielo en cubito. Y usted pone el vaso y sale el hielo en cubito, ¿verdad que sí? Usted dice, ahora lo quiero... ¿cómo se llama? Crushed, molido. Y sale molido. O sea, los tiempos cambiaron. ¿Ok? Ya no tenemos que darle puñaladas a ningún envase. Incluso era un arte porque te decían, no puyes el fondo. Es decir, que tenías que darle puñaladas despacito. Usted sabe. En los tiempos de antes, las maestras llenaban el pizarrón con tiza blanca, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Son muy jóvenes. ¿Eso es? Oh, tiza. Ok, eso. Traducción mexicana. Entonces, cuando uno estaba copiando a la maestra, apúrense. Y empezaba a borrar la maestra. No, ya va maestra, espérese. Y cuando uno tiene lente, peor, que uno tiene que venirse hacia adelante a copiar bien. Eso eran los tiempos de antes. Ahorita los chiquillos, ¿qué hacen? Toman el teléfono, una foto y listo. Diga, las personas cambian y los tiempos cambian. ¿Ok? En los tiempos de antes los hombres le abrían la puerta del carro a las mujeres. ¿Verdad que sí? Ve, no tenían puerta. En los tiempos de ahora las mujeres le abren la puerta de la casa para que el hombre se vaya. No, mentira, no vamos a entrar por ahí. Pero los tiempos han cambiado. ¿Ok? Y si los tiempos cambian, nosotros tenemos que cambiar. La idea de renovarnos es mejorar lo que tenemos. Amén. Si consideramos nosotros importante la relación con Dios, tenemos que hacer arreglos. Y para que una relación crezca, primero tiene que crecer los miembros que la componen. ¿Sí? Si la relación con Dios usted quiere que crezca, tenemos que crecer los miembros que la componemos. Claro, como Dios no necesita crecimiento, me toca a mí dar el cambio. Diga conmigo, me toca a mí. Diga conmigo, me toca a mí. Me dará el cambio. Las parejas saben de esto. Cuando están de novios, ¿cómo anda la cosa? Oh, vamos para el cine, vamos de manito agarradas. ¿Ah?
Les abren la puerta. Mira que te dan con el codo, ¿viste? Les abren la puerta, todo esto. Pero cuando la relación madura, ya entonces se habla de casa, de responsabilidad, de mayor entrega. ¿Verdad que sí? Entonces, a medida que van cambiando los tiempos, las relaciones deberían madurar. Al igual la nuestra con el Señor. Diga conmigo, este año será de mayor entrega. Mi corazón lo voy a ofrecer completamente a Dios. Amén. Los cambios en una relación espiritual generan experiencias nuevas. Experiencias nuevas. Quizá en el pasado yo estuve deseando cosas. Que Dios me diera cosas. Eso fue en el pasado. Si yo no entiendo que mis deseos tienen que cambiar en este año, me quedaré enfocado en una relación envejecida. Y las cosas que se envejecen se deterioran, se pierden. Y usted se da cuenta en estos versículos que leímos que el conformismo no es bueno ni en la Biblia. Diga conmigo, el conformismo no es bueno. El cielo, el reino de Dios está expectante de que tú y yo entendamos los movimientos nuevos de Dios en esta tierra. Amén. Eso es lo que quiere el cielo. Dice la Biblia que los ángeles anhelan mirar. ¿Usted sabía eso? Los ángeles están queriendo mirar las obras de Dios a través de sus hijos. Cuando tú vas a orar por un enfermo y le pones la mano, están legiones de ángeles esperando que tú actives la palabra para que haya el milagro. Y ellos puedan adorar al Señor a través de tu vida y de la mía. Entonces tenemos que volvernos al servicio a Dios. Diga conmigo, tengo que servir a Dios. Verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis, ¿a qué? A los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pero marca una pauta, como hijos obedientes. A veces pensamos que la obediencia es tediosa y es fastidiosa, pero cuando tú ves a través de la Biblia el beneficio que hay en obedecer, te das cuenta que, por lo menos en este caso, Pedro dice que dentro de nosotros debe producirse un deseo de progresar. Diga conmigo, la obediencia produce el progreso. ¿Ok? Cuando nosotros no tenemos los deseos como los de Dios, ¿cuáles deseos utilizamos? Utilizamos los nuestros. ¿Ok? Y esos deseos nuestros nos han llevado muchas veces a equivocarnos. Levante la mano conmigo. Diga, mi deseo no siempre fue bueno. ¿Sí? Por eso yo tengo que anhelar tener deseos como los de Dios, deseos nuevos. Él dice como hijos obedientes. Entonces, si yo tomo mi deseo y la decisión de ese deseo me va a llevar a mantenerme a mí en un círculo sin Dios. Y sin Dios yo voy a tender a pecar contra Él. ¿Sí o no? Cada deseo que no tengamos nosotros similar a los de Dios nos van a llevar en algún punto a rebelarnos contra Él. Porque la naturaleza humana Dios la configuró para que dependiera de su espíritu, porque Él quiere guiarnos hacia la buena voluntad. Es agradable y perfecta. Y no añade tristeza. Diga conmigo, las decisiones con Dios no me van a hacer llorar. Pero Él dice allí, no se conformen con los deseos que antes tenían. Entonces, si nosotros no nos santificamos, no obedecemos, vamos a ser ignorantes. Y una persona que ignora a Dios siempre tendrá como resultado una condición conformista. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué el ser humano vive de manera miserable y pobre? Porque hemos ignorado a Dios, ¿cierto? ¿Por qué hay pobreza mental en la gente? Porque hemos ignorado a Dios. ¿Por qué hay conflictos innecesarios? Porque hemos ignorado a Dios. ¿Me sigue? Todo lo que hubo en nuestro pasado, donde Dios no apareció, fue algo que nos mantuvo a nosotros en ignorancia. ¿Verdad que sí? Y cada vez que haya ignorancia en una persona, en una casa, va a haber conformismo. Las actitudes conformistas en la gente se dan es porque no tienen la influencia de Dios. ¿Y por qué lo digo?
Porque cuando tú eres una persona apegada a Dios, apegada a su espíritu, siempre vas a tener fe. Y la fe va a producir un capítulo siguiente de lo que tú estás viviendo. Amén. No te vas a quedar como que, ay, ya no puedo hacer nada. No, porque tienes a un Dios que puede transformar todo. Porque tienes un Dios que puede transformar todo. Porque tienes un Dios que puede transformar todo. Amén. Entonces, mi fe del año pasado tiene que ser renovada. Amén. Pero Él dice, y no se conformen con los deseos. Eso me indica a mí que yo progreso, yo surjo en la medida que hay una novedad de Dios que yo recibo. Diga conmigo, yo necesito recibir algo nuevo del Señor. Ay, por eso el Señor no siempre nos manda que estemos cerca de Él, cerca de Él, cerca de Él. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la... ¿Qué vas a conseguir estando cerca de Él? ¿Qué vas a conseguir? Vida. ¿Qué vas a conseguir cerca de Él? Vida, vida eterna, vida abundante, dijo el Señor. Amén. Pero me gusta esta interpretación que Pedro le da porque dice, no se conformen a los deseos que antes tenían. Analicemos esto un segundo. Antes estábamos sin Dios, ¿verdad que sí? No teníamos a Dios. Esos deseos estaban netamente en nuestra alma. Ahora Dios se acercó a nosotros y nos dio su Santo Espíritu. Diga conmigo, yo tengo el Espíritu Santo. Ponga su mano aquí y diga, yo tengo el Espíritu Santo. Y aquí también, yo tengo el Espíritu Santo. En mi presente, yo tengo la capacidad de desear lo que Dios desea, porque me dio su Espíritu. ¿Ok? Pero yo decido si voy a comulgar con los deseos del pasado o si voy a comulgar con los deseos de su Espíritu. Los deseos del pasado eran un alma sin Dios. Los deseos del presente son un espíritu lleno del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, Dios quiere que en nuestro espíritu nazcan más y más deseos por Él. Más y más deseos por su reino. Más y más deseos por sanidades. Más y más deseos por liberaciones. Más y más deseos por reconciliaciones. Más y más deseos por unidad. Por unidad. Amén. Eso es lo que Dios desea. Miren, cuando un alma no tiene a Dios, un alma, usted va a entender cómo está funcionando de acuerdo a lo que usted desea. Si en nuestro corazón lo único que hay son deseos materiales, nosotros estamos lejos de Dios. ¿Ok? No estoy diciendo que Dios no nos va a dar cosas materiales, estoy diciendo lo que hay dentro de nosotros. ¿Ok? Pero cuando dentro de nosotros hay deseos por su presencia, deseos por tener la gracia de Él, deseos por ser envueltos en el reino de Dios por el poder de su Espíritu, entonces tú sabes que tus deseos están viniendo de lo espiritual. Amén. Y tú y yo necesitamos decidir, diga conmigo, decidir. Necesitamos decidir dónde apuntamos nuestro año. Ya tú sabes que el año pasado, por mucho que intentamos desear cosas, se nos limitaron a veces. ¿Verdad que sí? Pero sí te diste cuenta que Dios sostuvo tu salud, que Dios sostuvo tu casa, que Dios sostuvo tu matrimonio, que Dios sostuvo tus hijos. ¿Verdad que sí? Esas son las cosas que están en la mente de Dios. ¿Ok? Pero hay otro dato acá. Mira el verso 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí entramos en un punto crucial, la santidad. Digo conmigo, la santidad. Ahora, el llamamiento de Dios no es que nosotros nos portemos bien. Ese no es el llamado. Según lo que dice Pedro aquí, dice a desarrollar un parecido con Él. Pedro nos está enseñando, si ustedes reciben este llamamiento, van a recibir parecido a Dios. ¿Ah? Y ese parecido a Dios debe afectar todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que su naturaleza prevalezca sobre todas las áreas de nuestra vida. Amén. Diga conmigo, yo tengo que santificarme en la mente. Hágase así otra vez. Hace unos domingos lo hicimos, pero yo creo que este es un ejercicio que tenemos que practicar todos los días. Necesitamos una santificación mental.
santificación del corazón. ¿Por qué Dios quiere que nosotros nos santifiquemos? Una buena pregunta. ¿Por qué Dios quiere que nosotros nos santifiquemos? Porque Dios sabe que sin la santidad, o mejor dicho, estando en corrupción, nosotros nos hacemos inferiores. ¿Me sigue? Te doy un ejemplo. En el momento en que Satanás se dejó llenar el corazón de orgullo y de maldad, ¿a dónde fue a parar? ¿Ah? Lo sacaron de un lugar prominente. Es decir, Satanás estaba en un lugar cercano a Dios. Él era como el ambiente celestial, tenía poder. Cuando él se deja llenar el corazón de maldad, él cae. Y eso lo convirtió en inferior. Amén. Tú te das cuenta en Israel, cada vez que Israel se prostituía, caían en pecados, ¿qué hacía? Los enemigos se convertían en poderosos contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace la santidad? La santidad lo que hace es ubicarnos a nosotros en el lugar donde vamos, que es lugar de victoria. En el lugar de victoria, diga conmigo, la santidad me ubica en el lugar de victoria. Pero también ubica a Satanás en el lugar de inferioridad que él tiene. Porque cuando tú y yo nos santificamos a Dios, nos santificamos con Dios, le decimos a él, tú estás derrotado. Amén. Porque nuestro poder espiritual funciona completamente. Amén. Dios está del lado de los suyos, ¿sí? La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces dice aquí, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué está diciendo Dios? Quiero que me imiten, quiero que actúen como yo actúo, quiero que se parezcan a mí. Y si eso es verdad, entonces se cumple lo que Dios le dijo a Adán, que tenía dominio, que tenía poder, que tenía capacidad de reproducirse, de fructificar. Diga conmigo, yo quiero fructificar, pastor. Yo quiero fructificar. Diga, yo quiero fructificar. Pero necesitamos meternos en la ola de Dios. Diga conmigo, la ola de Dios. La ola de Dios. Yo sé que este es un tema que poco se habla en las iglesias ahorita, pero necesitamos volvernos a la santidad. Necesitamos volvernos a la pureza del pueblo de Dios. Cuando tú ves el principio en Génesis, Dios que es santo, que es poderoso, empezó una obra creativa. Y la obra creativa magnificaba a Dios. Todo era bueno. ¿Cómo decía? Todo era bueno. La santidad ofrece orden, ofrece propósito, ofrece fructificación. Amén. Y este año, si tú y yo decidimos por Dios, no va a haber ni pandemia, ni diablo, ni nadie quien detenga la iglesia del Señor, porque Él va a derramar su gloria sobre nosotros. Ay, hermano, usted está tan gozoso hoy. Diga conmigo, Dios va a derramar su gloria sobre mí. Pero tengo que cambiar, tengo que desear lo nuevo de Dios. En algún momento usted deseó a lo mejor la vida de alguien, parecerse a su papá, parecerse a alguien más. Hasta de niños jugamos eso. Pero Él nos está diciendo aquí, sean como Dios, parezcanse a Dios. Y uno dice, bueno, es difícil porque somos carne, ¿sí? Pero Dios nos dio a nosotros un espíritu. Diga conmigo, un espíritu. Y Pedro dice aquí el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Él quiere que seamos como Él. Él quiere que seamos como Él. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, la santidad no consiste en portarte bien. La palabra santo quiere decir apartado. ¿Cómo quiere decir? Apartado, separado. Eso es ser santo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que este año yo tengo que ser apartado para servirle a Dios. ¿Apartado para qué? Para servirle a Dios. La santificación es el llamado que Dios hace a los hombres para que ellos participen de lo que Él hace. Eso es la santificación. Yo quiero ver las obras de Dios en mi vida. Tengo que pasar tiempo santificándome. Amén. Y yo sé que este año nuevo usted y yo debemos centrarnos en lo que Dios designó para cada uno.
Tú tienes que preguntarle a Dios de ahora en adelante cuáles son, no el trabajo que voy a tener, sino cuál es la misión que yo tengo este año. ¿Cuál es la misión que yo tengo este año? ¿Cuál es la misión que yo tengo este año? Es parecerme a Dios. Parecerme a Dios. Diga conmigo, parecerme a Dios. Todos los años pasados nosotros hemos deseado cosas. Pero cuando tú ves el deseo de Dios en la vida de Jesús, ¿qué era el pensamiento de Dios? ¿Cuál era el deseo de Dios con Jesús? Diga conmigo, personas. Diga conmigo, gente. Diga conmigo, pueblos. Diga conmigo, naciones. El mundo entero. El deseo de Dios siempre serán personas. Personas. Diga conmigo, personas. Entonces yo este año tengo que cambiar el deseo de las cosas por las personas. No estoy diciendo que usted va a desear a una persona, no. Estoy diciendo que usted va a desear la obra de Dios en esa persona. Amén. Tranquilo, no se pongan románticos. Ay, pastor me dio permiso, me voy a casar. El pastor dijo que deseáramos a las personas. Ay, mamita, qué bella estás. De eso no. En la mente de Dios había la salvación de las personas. Y ese es un deseo que tiene que volver a renacer en su iglesia. La iglesia siempre ha estado esperando de parte de Dios cosas. Y Dios ha estado esperando por la iglesia que se centre en el plan divino, que es la salvación completa de la tierra. Dios siempre pensará, deseará personas. Usted se sabe el versículo Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, diga persona, Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Personas. ¿Por qué Dios dio a su Hijo? Por la vida de las personas. Si yo me mantengo deseando cosas, voy a mantenerme estancado y voy a mantenerme en una actitud conformista. Pero si yo le digo a Dios, haz nacer en mí el deseo que tú tienes por la vida de Guadalupe, nadie dijo nada, menos mal de Guadalupe. Yo voy a empezar a ver el deseo de Dios cumpliéndose en la vida de ella. Amén. Si pido el de Juan, si pido el de Marcos, si pido el de Miguel, voy a estar llenándome de los propósitos de Dios. Amén. Porque Él quiere hacer una obra con ellos. Amén. Y cuando yo termine con el deseo de Guadalupe, ahora viene el de Fidel, y el de Ricardo, y el de Iván, y el de todos nosotros. Tenemos que pensar. Amén. El de Dorian, el de Leslie, el de Irene. El de Elsie, nadie dice, Elsie está escondidita ya. El de Elsie, el de Rosita. Tengo que pensar en el plan de Dios en sus vidas. En su vida. Pero este pensamiento surge es cuando yo me santifico. Porque cuando andamos en corrupción, nosotros pensamos únicamente en nosotros. ¿Verdad que sí? Por eso me dice, sé hijo obediente y no te conformes a los deseos que antes tenía. Antes yo ignoraba muchas cosas. Pero ahora en el reino de Dios veo que las cosas funcionan como Él dice. Y me va mejor a mí. Diga conmigo, me va a ir mejor. Cuando tú piensas en una persona, estás pensando en el reino de Dios. Cuando piensas en cosas, estás pensando en lo que va a pasar cuando Él venga. Amén. Esto material en algún momento va a pasar. Diga conmigo, va a pasar. Pero cuando piensas en personas, estás pensando en la eternidad. Estás pensando en lo que permanece. Amén. Entonces, ¿cuáles son las metas para este año? Diga conmigo, yo tengo que salir de la ignorancia. Diga conmigo, tengo que salir de la ignorancia. Tengo que recibir un nuevo aprendizaje. Tengo que recibir una nueva impartición. Tengo que recibir una nueva gloria de Dios. Un nuevo conocimiento. Amén. Por lo tanto, tengo que amar la palabra. Tengo que volverme ahora amante de esta palabra. Amén. Porque el conocimiento de Dios, David dijo, es demasiado maravilloso. Es muy grande, no lo puedo comprender.
Si yo me voy para allá, allá tú estás. Y si me voy para allá, allá tú estás. Diga conmigo, el conocimiento de Dios siempre va a sobrepasar los límites de mi mente humana. Por eso tú puedes esperar milagros diariamente. Mi hermano, yo te invito a que vivas así. Mira, la vida en fe es divertida. De verdad le digo, es divertida. A veces nosotros vivimos milagros diariamente. Y se lo digo como pastor. Muchas veces milagros repentinos en el día. Sean chiquitos, sean grandes, sean medianos, pero Dios actuando. Porque tú decidiste entregarle tu corazón completamente a Él. Amén. Diga conmigo, tengo que salir de la ignorancia. Y número 2, ganar proximidad, es decir, acercarme a donde Él está, acercarme, amar su presencia, amar su gloria, amar sus profecías, amar sus declaraciones. Amarle a Él. Amén. Tenemos que desear su presencia. Desear su presencia. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y otro? ¿Qué tan cercano está el uno del otro con respecto a Dios? Esa es la única diferencia. Porque al final todos vamos a terminar metidos en un ataúd. Al final nos vamos a quedar sin vida. Pero en la tierra, cuando vivimos en la tierra, la diferencia entre un ser humano y otro es qué tan cercanos estamos unos de otros del Señor. Amén. Y eso va a reincidir en cuánta paz tú vives, cuánto reposo tú tienes, cuántas expectativas estás manejando para el tiempo en que estás viviendo. Amén. Cuando tú deseas lo que Dios desea, te conviertes realmente en eso que Él diseñó para su reino. Cuando tú deseas lo que Dios desea, te abres camino a conocer el mundo espiritual que por mucho tiempo hemos ignorado. ¿Sí? ¿Usted sabe que los brujos siguen haciendo brujería? ¿Usted sabe que los santeros siguen haciendo santería? ¿Ah? ¿Usted sabe que los, ¿cómo se llaman los que le sirven en el templo de Satanás aquí? Eso. ¿Usted sabe que Buda sigue actuando en las casas de la gente? ¿Usted sabe que todavía sigue habiendo idolatría? Y la iglesia todavía sigue pidiendo cosas. Nosotros tenemos que levantarnos y clamar por ese Dios que rompe brechas y abrirle brechas nuevas a este país, a esta nación, a esta ciudad y a este estado. Necesitamos creyentes que abran brechas espirituales. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, porque vamos a abrir una brecha hoy. Este año que viene, yo quiero ver el poder de Dios de manera sobrenatural en contra del mundo de las tinieblas. Y yo sé que me estoy metiendo en cosas pesadas, mi hermano, pero esto es bueno que tú y yo lo sepamos. Los deseos de Dios, el pan que Dios quiere darle es la liberación de su pueblo. Y hay mucho pueblo esclavo allá afuera y necesitamos rescatarles. Cuando uno lo dejan solo, no tiene que pelear solo. ¿Qué va a hacer? Necesitamos rescatar a la gente. Amén. Pedro fue un pilar de la iglesia, pero es la iglesia la que sostiene a Cristo. Amén. Si tú te levantas como un creyente para desear las cosas que Dios desea, mi hermano, vas a ser parte de la gente que está sosteniendo el reino. Y el reino se nos dio a los que somos valientes. Amén. No le tengas miedo a una cucaracha, písala. Amén. Esos son igual que los demonios. No le tengas miedo a los demonios, písales. Arráncales a tu familia. Quítales a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Tenemos que levantarnos a desear lo de Dios. Amén. Muchos de nosotros a veces soñamos, ay, que les vaya bien a nuestros hijos, que se gradúen, que sí, todo eso es bueno. Pero el deseo de Dios es el alma. Quiero salvarles el alma. Quiero liberarles de lo que están viviendo, del engaño donde están metidos. ¿Ah? Así no peleamos ni con nadie, ¿oyeron?
Tenemos que buscar un sonido como de león, para a veces ponerlo. Es tiempo de liberar. Diga conmigo, es tiempo de liberar. De liberar. Jesús no pasaba al lado de los cautivos y los dejaba iguales. Él pasaba al lado de la gente cautiva y les daba libertad.